autoinmune. Okay. Ella se encarga de generar anticuerpos en las terminaciones nerviosas para impedir la excitabilidad motora normal. Cuando hablamos de una enfermedad autoinmune, ¿qué significa? Porque también hay enfermedades que tienen que ver con nuestro sistema inmunológico, pero en este caso, esta enfermedad afecta nuestro sistema neuronal. Sí, es interesantísima tu pregunta porque muchas personas se van directo al síndrome de persona rígida y olvidamos un poco que también pertenece al grupo de las enfermedades autoinmunes, que son millones a nivel mundial. Y una enfermedad autoinmune va a depender de dos cosas, de los factores externos y de los factores internos. Los factores externos son los factores ambientales como tóxicos, drogas, hormonas e incluso el estrés. Okay. Y los factores internos son predisposiciones genéticas. Ok, que ya tú hayas nacido con una predisposición para esa enfermedad. O que tengas un componente hereditario. Ok, interesante definirlo. En este caso, cuando entendemos el síndrome de la persona rígida, ¿qué suele afectar en las personas mayormente o cuáles suelen ser las limitantes o incluso los riesgos a futuros que pueden generarse? Bueno, fíjate, en algunos pacientes no se dan cuenta sino cuando ya la enfermedad está muy avanzada porque depende únicamente de los síntomas, es decir, un diagnóstico clínico. La persona empieza con estos síntomas de manera lenta y progresiva, principalmente con rigidez y con espasmos musculares dolorosos. Estos espasmos musculares afectan específicamente a los músculos del tronco, pero también, como es el caso de Celine Dion, se puede ver en los músculos de la fonación, de la deglución y en los músculos respiratorios, y eso conlleva complicaciones muy graves, como por ejemplo la insuficiencia respiratoria. O sea, podrías tener un paro respiratorio a través de esta enfermedad. Sí. Ok, es bastante complicado y sobre todo para un artista como Celine Dion, quien básicamente su carrera se ha formado a través de su voz, a través de su interpretación. Correcto. ¿Cómo funciona la voz? Para entenderlo también y por qué esta enfermedad la afecta tanto. Bueno, fíjate, la voz es aire que sale desde los pulmones, pasa por la laringe y sale por la boca. Para eso necesita la constricción muscular regular y voluntaria, por supuesto. Como esta enfermedad produce espasmos musculares involuntarios, se produce una contracción simultánea de los músculos agonistas y antagonistas. Ella no puede dominar su voz. Claro. Ella no puede hacer que salga al aire normalmente como siempre sale. Entonces, precisamente, yo me imagino que ella se dio cuenta por allí. Pero hay muchos pacientes que, como los espasmos musculares son dolorosos y afectan el tronco, muchos han tenido fracturas costales. ¿Cómo ocurre esto? Fíjate, existe como si fuera un calambre. Ok. Te ha dado un calambre antes, ¿verdad? En la pierna. Bueno, imagínate que te da en una costilla. Wow. Y que no la puedes controlar. Y es tan fuerte que te dobla. Incluso hay pacientes que cuando la enfermedad ha avanzado mucho, el cuerpo está totalmente rígido, pierden el equilibrio, se caen y en la caída se pueden fracturar, no solamente las costillas, la columna, la cabeza. O sea que necesitan básicamente una supervisión. Sí, sí. De hecho, los tratamientos van abocados a la parte fisiátrica, de fisioterapia y rehabilitación. Estas personas tienen que estar asistidas, no pueden estar solas, no pueden vivir solas. ¿Tiene cura esta enfermedad? Sí y no. Sí, porque los tratamientos, como te dije antes, están enfocados a la parte de los síntomas, que los síntomas son espasmos y rigidez. Claro. Pero a la larga se han estimado expectativas con muy poco optimismo, pero sí con anticuerpos monoclonales. O sea que sí podría haber un tratamiento que mejore mucho las condiciones. ¿Hay alguna enfermedad con la que se pudiera confundir este síndrome de la persona rígida? Porque Sí. también entendemos que espasmos o este tipo de dolores pueden asemejarse a otras enfermedades y podríamos confundir. Sí, de hecho, el diagnóstico es tan difícil. Una de las cosas por las que el diagnóstico es difícil es por eso. Porque esta enfermedad se parece mucho al Parkinson, se parece mucho a la esclerosis múltiple, a la esclerosis lateral amiotrófica, que también son enfermedades neurológicas degenerativas y que también en algunos casos tienen un componente autoinmune. ¿Cómo podemos empezar a alertarnos, o en este caso a tomar cuidado si estamos teniendo alguna especie de síntomas que decimos, hey, ya va, yo tengo que ya asistir a un neurólogo en este caso? Sí, es muy difícil. Realmente el diagnóstico no es solamente por los síntomas, porque como te dije antes, son similares a otras patologías. Pero el diagnóstico per se se hace con la serología y con la presencia de los anticuerpos de este tipo de patología presentes en la sangre o en el líquido cefalorraquídeo, es decir, a través de una punción lumbar, y con una electromiografía, donde en los momentos de crisis, donde aparecen los espasmos, se va a ver una onda silente de la electromiografía. Ok, ya ahí podemos ir conociendo si podríamos tener la enfermedad. Sin embargo, ¿en qué momento yo podría decir, tengo que ir al neurólogo? Bueno, hay una cosa que no te he dicho que es muy importante también, que esta patología se asocia a síndromes paraneoplásicos y a otras patologías autoinmunes.
Por ejemplo, una persona que presente este tipo de síntomas y que además tenga diabetes mellitus tipo 1, tenga anemia perniciosa, tenga vitiligo, uno podría como médico llegar a pensar en hacer el diagnóstico de esta patología. Ok, ya inmediatamente, a pesar de que no presente algún síntoma asociado. No, con los síntomas asociados, porque el diagnóstico es clínico primeramente. ¿Y cuál es quizá la asociación que hay entre estas enfermedades que mencionabas y este trastorno? La aparición de los anticuerpos. La aparición de los anticuerpos, que tienen cierta relación bastante directa. Este anticuerpo es un poquito difícil, pero se llama antidecarboxilasa glutámica ácida. La presencia de este hace deficiente la presencia de otro neurotransmisor que es inhibitorio, que se llama ácido gamma aminobutírico o GABA, como también se lo conoce. Entonces esto hace un estado de hiperexcitabilidad muscular que el paciente no domina porque es involuntario. Claro, esta enfermedad entonces podríamos pensar que es más una enfermedad neurológica que física, porque, a ver, no hay algún problema como tal en nuestros cuerpos, nuestros músculos, todo es desde el sistema nervioso. Sí, ellos afectan, estos anticuerpos se ubican en el asta anterior de la motoneurona. Entonces, para que aparezcan los síntomas, como dije al principio, el inicio es progresivo y lento. Entonces, el paciente muchas veces no se da cuenta. ¿Y todo viene desde la raíz cerebral? ¿Podríamos decir que se ubica allí la raíz de esta enfermedad? Bueno, al ser una enfermedad que ataca el sistema nervioso, por ejemplo. Ataca el sistema nervioso específicamente en el sistema neuromuscular. Ok, pero hay relación directa con el cerebro. Bueno, el cerebro es básicamente el control de nuestro cuerpo. Específicamente en la, en la corteza motora es que tiene relación este síndrome. Claro, tú decías y comentabas que es bastante o poco usual esta enfermedad. De hecho, hoy día la vemos a ella en el suelo, sin poder moverse, llorando. Esto nos podría dar cuenta del sufrimiento que ella podría estar experimentando. Sí, sí. Bueno, en este tipo de pacientes se hace mucho apoyo psicoterapéutico, precisamente porque estamos hablando del caso de Celine Dion. Ella ha pasado por momentos de depresión, por momentos de frustración. Y sin embargo, estuve leyendo que ella ha donado gran parte de su dinero a investigaciones acerca de esta enfermedad. Porque precisamente como me dijiste antes, esta enfermedad es muy poco frecuente. Existe en una persona por cada 1.000.000 de habitantes. Wow, o sea, eso habla de realmente lo extraña o lo rara que puede ser. Bueno, fíjese también que ella ha tenido que tener interpretaciones luego de momentos importantes en su vida, momentos lamentables, como por ejemplo la muerte de su padre. Esa misma noche ella estaba en el escenario interpretando, igual en la muerte de su esposo. Y esto genera, además de, bueno, depresión, tristeza, puede generar un estrés bastante grande en la persona. Esto tiene al principio usted decía que el estrés tiene relación con esta enfermedad. ¿Lo puede acelerar o incluso hacer que aparezca esta enfermedad? Sí, sí, tienes buena retentiva. Fíjate, una de las cosas que desencadena la crisis, porque una persona puede tener este gen y no presentar los síntomas, pero una de las cosas que los desencadena son los estímulos sensoriales, por ejemplo, las luces, los sonidos fuertes, que en el caso de ella pasaba, y el estrés. Claro. El estrés puede detonar el espasmo muscular. De hecho, creo que era en ese mismo documental, ella pasó por un momento de estrés que quería lograr entonar una nota específica y como no lo lograba, se estresaba y aparecían los espasmos. Qué impresionante, o sea que sí hay una relación directa. Bueno, mucho se ha hablado de cómo el estrés puede ser raíz o detonante de muchas enfermedades de nuestro cuerpo. El estrés puede ser bastante dañino si no lo sabemos controlar. Sí, totalmente, totalmente. No es que vivamos sin estrés porque evidentemente el estrés nos permite mantenernos activos durante la vida, pero sí es tratar de controlarlo y que no nos afecte a la larga, porque a la larga puede producirse no solamente esta enfermedad, sino muchas otras. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo creo que ha sido un espacio para entender mucho más sobre esta enfermedad, lo raro que puede ser, pero fíjense cómo prácticamente le toca a una persona tan conocida, pero en el mundo debe haber muchas personas también que poseen esta enfermedad. En los últimos 30 años se estudiaron 250 casos, solamente a nivel mundial. Imagínate lo infrecuente que es. Lo escaso que es, claro que sí. Bueno, gracias por llenarnos de conocimiento sobre esto. Quisiera que nos regalara sus redes sociales, puntos de contacto para estar atentos a todo su trabajo. Sí, claro, cómo no. Me pueden conseguir como @neurosano con Z, porque yo me llamo Rosty Zanotti, Sano por mi apellido, en TikTok y en Instagram. Excelente. Bueno, allí la pueden seguir. También nos pueden seguir como @latizianasgb para, bueno, hemos conversado un poco a propósito de esta noticia tan lamentable de Celine Dion.